Bien, hoy quiero hacer una reflexión sobre el sufrimiento y contar, digamos, las cosas que más me ayudan a mí, las pistas que más me ayudan. En primer lugar, clarifiquemos que el sufrimiento a que me refiero es básicamente mental, no físico. ¿Por qué? Porque el dolor físico es una defensa natural del organismo. Si no hubiera dolores físicos, quién sabe cómo viviríamos lesionados, porque no tendríamos ninguna posibilidad de cuidarnos y de preservar nuestro cuerpo de un montón de peligros y problemas. Entonces no me interesa tanto el dolor físico, sino el sufrimiento. Y ese sufrimiento básicamente hay que entenderlo bien como causado de una manera inconsciente, porque si nosotros fuéramos conscientes, evidentemente nosotros mismos no nos propiciaríamos una tortura como la que proviene de estar elucubrando sobre amenazas, sobre dificultades, sobre la incertidumbre, sobre lo que puede pasar, en fin, lo que está inspirado básicamente en el temor y en las emociones negativas. Básicamente casi todas se pueden montar sobre el miedo. Casi todas se pueden explicar, incluso las que parecen que están asociadas es más con el pasado, como los sentimientos de culpa, pero los sentimientos de culpa se pueden traducir realmente siempre a algo que puede atraer consecuencias negativas hacia el futuro. Entonces también pueden ser ubicadas sobre la base del miedo. Y lo mismo el resentimiento, y lo mismo los celos, y en fin, el odio, todas las emociones realmente negativas. Pero lo importante del caso es que no nos damos cuenta de que nuestra orientación mental hacia la evaluación del ambiente en que vivimos nos lleva siempre a pensar que las causas reales del sufrimiento son externas, no internas. Entonces, casi siempre estamos pensando en remover algo externo, en cambiar o una situación, o una persona, o una circunstancia, pero siempre externa. No estamos dándonos cuenta de que es el producto de un proceso interno lo que nos está haciendo sufrir. Entonces esa parte es demasiado importante. Para explicar más o menos bien en qué consisten las ayudas que yo mismo me doy, es bueno hacer una separación de 4, digamos, instancias fundamentales en el ser. Una cosa es el cuerpo. Otra cosa muy distinta es el pensamiento. Otro elemento fundamental sería las emociones. Y finalmente, el cuarto y más definitivo de todos, la conciencia. ¿Por qué decimos de esos 4 elementos? Cuando Jung hace la presentación del proceso de individuación, todo su objetivo se centra en hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué? Porque todos los dolores, todos los sufrimientos, todas las dificultades, todos los atropellos y los saboteos que le hacemos a las intenciones que albergamos en algún momento dado, provienen del inconsciente. Entonces él dice, en términos generales, si vamos haciendo consciente lo inconsciente, llegamos al momento en que nosotros no nos agredimos y no permitimos que haya una agresión o una acción que torpedee nuestros propósitos y nuestros objetivos y nuestras metas. Pero la parte importante es darse cuenta de que el origen principal del sufrimiento está en la manera como enfocamos los pensamientos, en la manera en cómo empezamos a elucubrar acerca de una amenaza o acerca de una
de una posible catástrofe que puede sobrevenirnos. Y estamos uno y otra vez rondando en la cabeza con esas posibilidades sin darnos cuenta de que ese mecanismo es automático, que no es el producto de una acción deliberada y consciente. Entonces, por eso es importante hacer la separación, porque siempre vamos a decir que la clave está en la conciencia y cómo admitimos y cómo trabajamos con la conciencia. Básicamente es a punta de atención, que es lo que yo, digamos, lo que más me caracteriza en el manejo general del estrés que yo hago sobre mí mismo. Es la atención permanente a los estados interiores. O sea, yo estoy muy pendiente de cuando estoy tranquilo o cuando estoy intranquilo, cuando estoy preocupado, porque siempre busco a través de la capacidad reflexiva, pero sobre todo utilizando la observación, me enfoco básicamente en detectar qué es lo que me molesta, cuáles son los temores asociados a esa molestia, cuáles son los sentimientos asociados y los pensamientos también asociados. Hay que distinguir pensamientos de emociones, porque es que los pensamientos se sustituyen mucho más rápido que las emociones. Las emociones se demoran mucho más tiempo en ser elaboradas, y eso hay que entenderlo para contar con eso, para contar con ello. Cuando yo digo, a ver, este tipo de pensamiento no lo quiero volver a tener, o no lo quiero tener en este momento, lo puedo sustituir, puedo pensar en otra cosa, puedo hacerme preguntas, o sea, yo puedo manejar el pensamiento mucho más fácil si lo atiendo, por supuesto. Si no lo atiendo, él me maneja a mí. Y sí, los pensamientos llegan y van conduciendo también mis estados emocionales. Y además surgen montados sobre la emoción que ya esté predominando en mí. Pero una vez que yo, por ejemplo, empiece a controlar mis pensamientos y no los admita en una cierta dirección, debo entender que mis sentimientos profundos, mi alteración, mi perturbación interior no se remueve tan fácil. Es mucho más lenta de cambiar. Entonces es posible que si se demora mucho, pues puede demorarse hasta días. Yo recuerdo muy bien unos episodios de inmadurez emocional mías que vale la pena tener presentes. Hubo una época en que con mi esposa tenía unos conflictos muy serios, debidos casi siempre a una situación de trabajo, porque yo en algún momento dado decidí que no me empleaba más y que me dedicaba básicamente a mi trabajo independiente como psicólogo. Y eso de todas maneras introduce en la familia y en la casa una incertidumbre sobre el futuro, sobre las posibilidades del futuro. Parece como que aumentan las amenazas porque aumenta mucho la incertidumbre general del trabajo, porque uno depende mucho, muy claramente de que hoy tiene este cliente, mañana tiene otro, no sabe uno cuánto le va a durar, cuántos van a seguir, en fin, es mucho más difícil manejar realmente la independencia que un trabajo estable. Entonces, en alguna medida, en algún momento, tuve una época de mucho conflicto, de mucha dificultad. Es natural que ella tuviera sentimientos de inseguridad asociados a esa condición mía de trabajo y a esas decisiones. Pero el asunto es que de pronto entrábamos en algún choque, en algún conflicto, y yo tenía la decisión de salirme de la casa. Yo he trabajado mucho tiempo con la música. Yo he sido músico, me ha encantado la música. Tenía amigos músicos y tenía músicos con los cuales inclusive llegué a trabajar y llegué a vivir
pues casi que a vivir de eso, aunque nunca viví exactamente de la música, pero dábamos serenatas y cobrábamos bien y yo tenía ingresos adicionales a lo que hacía por ese tipo de trabajo. Entonces para mí era muy fácil irme una noche, después de una garrotera con mi mujer, a cantar un rato y a tomar unas cervezas con los amigos y en fin, y a pasar un rato de, digámoslo, de esparcimiento. Ahora bien, yo en las primeras veces en que hacíamos esa, digamos, esa confrontación y yo tomaba esa decisión, yo me demoraba horas enteras por fuera de la casa, hasta que de pronto me daba como llegaba como a la conciencia, me llegaba la luz de verme, mirarme y darme cuenta de que estaba haciendo un berrinche, de que eso no era una situación, una decisión correcta, en fin. Y una vez me daba cuenta de eso, pues me devolvía para la casa. En la medida en que yo reflexionaba y me alcanzaba a ver, en esa medida, el tiempo del berrinche, digámoslo así, iba disminuyendo. Iba disminuyendo de horas, digamos de 6, 5, 6 horas, en fin, a 2 o 3 horas. Yo me daba cuenta de que la percatación de que esa decisión era incorrecta llegaba más rápido y por lo tanto me demoraba menos tiempo afuera. Pero poco a poco también fui notando que la disminución de pronto se hizo mucho más rápida y entonces simplemente llegó el momento en que yo, antes de salir de la casa, me daba cuenta ya de que esa decisión era un berrinche. Y en ese mismo momento, en lugar de irme y pasar por allá un tiempo hasta darme cuenta, en ese momento me daba cuenta, entonces simplemente no salía. Entonces muy rápidamente, ya después de un tiempo, ya fui capaz de controlar esa reacción, ese berrinche. Pero lo que les quiero señalar, yo les señalo esto a mis alumnos en muchas de los grupos que hacemos, porque me interesa mucho que se den cuenta de todo el tiempo que yo me demoré, porque es que eso desde el momento en que empezó, que salía y me demoraba 5 horas por fuera, y el momento en que terminó, cuando ya me daba cuenta antes de salir, pasaron varios años, pero varios años son varios años. O sea, digan ustedes 3 o 4 años. Yo no sé con precisión eso, pero yo sé que duró varios años. Entonces hay que tener en cuenta que esas reacciones emocionales no son tan fáciles de remover, pero sí hay que tener en cuenta cuál es el camino, porque el camino es la autoobservación. Sin ese camino no hay conciencia, porque la conciencia despierta es gracias a la atención y básicamente a la atención hacia los eventos interiores, porque si uno puede tener mucha atención hacia lo externo, de hecho eso es lo que hace que uno esté remitiéndose afuera pensando que todas las causas son externas. Por ejemplo, yo en ese momento siempre estaba pensando que era Marta la que me estaba produciendo a mí esas perturbaciones. No me daba cuenta que era mi propio proceso, mi propia mente, la que me llevaba a tomar esas decisiones, a llenarme de motivos, a llenarme de razones para tomar esa decisión y hacer mi berrinche. Entonces uno en ese momento, la gran equivocación es que antes pone la atención donde no es en el exterior. Con el tiempo uno empieza a darse cuenta, y entonces lo que quiero subrayar es que eso hay que trabajarlo. Eso no se remueve de nuestra manera de vivir, sino con pura atención y con mucho trabajo, porque solamente después de que uno se empeña en observarse y hace las correcciones correspondientes, no desarrolla suficiente sensibilidad a los eventos mecánicos que lo están conduciendo. Entonces, esa es la primera cosa.
Pero también hay después otra pista que me interesa dejar, y es esto. Hay que remover también, en general, de la perspectiva personal, la idea de cambiar algo por fuera. Y la idea de cambiar algo por fuera está asociada, escúchenme bien, con una capacidad, que es la capacidad de recibir, la capacidad de recepcionar, porque no somos receptivos al ambiente y a las demás personas cuando nos tratamos de imponer, cuando tratamos de imponer nuestra voluntad, cuando tratamos de controlar las cosas para que sucedan lo que supuestamente creemos nosotros que nos va a hacer bien. Ese ego afirmativo que actúa de una manera exclusiva hace que yo esté orientado a seleccionar qué me gusta de la gente, qué no me gusta de la gente, qué me gusta de las circunstancias, cuáles circunstancias me interesan a mí, pero no a desarrollar un nivel de ser que sea atractivo para todo el mundo. Y ese nivel de ser que sea atractivo para hombres, para niños, para mujeres, para árboles, para la vida en general, ¿cuál es? Es el nivel de ser caracterizado por la recepción, por la gran capacidad de admirar los grandes beneficios que nos produce a nosotros la vida. Si yo admiro en un árbol no solamente su estructura, sino si soy consciente de todo lo que me sirve, que me oxigene el ambiente. Como si yo no soy consciente de que estoy respirando básicamente oxígeno porque él me está limpiando de CO2 mi ambiente, yo lo miro sin un agradecimiento profundo y sin una humildad y sin una sensación de recepcionar un gran beneficio que se me está ofreciendo y dando, ¿cierto? Si lo mismo hago con la comida, si no la valoro, si no la asimilo con paz y serenidad, entonces eso se va a traducir en que mi pensamiento se mueve de la manera como yo me alimento. O sea, que en la medida en que yo, por ejemplo, me alimente con más ansiedad, mi cerebro estará con más ansiedad. O sea, mi pensamiento estará menos claro, más agitado. Si yo lo hago digámoslo, con mucha indiferencia, porque estoy pensando en otras cosas, no estoy saboreando lo que me estoy comiendo, no lo estoy admitiendo, no estoy mirando bien cómo recibo unas energías que se transforman en mí, me nutren y se convierten en mi ser, en mi cuerpo. Si yo lo hago de esa manera, entonces mi mente estará en la misma situación, se fragmenta, se parte en muchos pedazos, en muchos frentes, porque casi que la manera como ingerimos se traduce en la manera como pensamos, así, con el mismo sello, digamos, el mismo patrón. Eso tiene unas conexiones muy íntimas, de las cuales ni siquiera nos percatamos. El cuerpo es supremamente sabio y además expresa muy nítidamente los mandatos del subconsciente. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos unas pruebas kinestésicas, nosotros nos damos cuenta que el cuerpo sabe mucho. Por ejemplo, si nosotros tenemos las manos al frente, nosotros nos damos cuenta cuando, por ejemplo, nos muestran un tipo de alimento que nos hace daño, los músculos no tienen la suficiente tensión para sostenerse si alguien intenta bajarnos la mano.
pero sí la tiene si el alimento nos hace bien. O sea que el cuerpo tiene unos conocimientos muy importantes y muy finos que nosotros utilizamos cuando hacemos pruebas de tipo kinestésico y, y sabemos que tienen unas implicaciones importantísimas en evidenciar los mensajes internos que nos están gobernando el comportamiento. Esas dos cosas serían como las claves más importantes: la atención permanente hacia lo interno y el cambio de perspectiva, de no intentar cambiar afuera a nadie, sino saber que es responsabilidad de nuestro proceso interno lo que nos está haciendo sufrir. Y por lo tanto, volvernos mucho más receptivos con todo lo que es el ambiente. Un ejercicio muy típico de esta nueva perspectiva sería frente a un pequeño parque, ser capaz de centrar la atención en los beneficios que recibimos de esas plantas que están al frente, en los beneficios desde la sombra, desde el paisaje que nos ofrecen, desde los colores que nos iluminan, desde la luz que nos llega, desde el aire que nos purifican. En fin, si nosotros pudiéramos desde esa perspectiva admirar, valorar, amar todo lo que significa los beneficios, apreciar los beneficios del ambiente donde vivimos, nosotros elaboraríamos una actitud de agradecimiento, de admiración, de afecto, que se traduciría ¿en qué? En que nosotros le gustamos más al medio ambiente. Veamos si esas dos ayudas ayudan a que podamos vivir mejor. Entonces espero en el próximo.